Como voy a enseñar sobre el Evangelio de Juan, y en el seminario enseñamos que debemos hacerlo expositivamente y que debemos hacerlo dentro del contexto, entonces en 5 o 10 minutos voy a enseñar todo el libro de Juan. ¿Sí? Y luego, para saber cómo está esto dentro del contexto. Entonces tenemos que comenzar con el capítulo primero. Ustedes tienen que tener sus Biblias para que podamos seguirnos. En el capítulo primero dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, anunciando que Jesús, que la segunda persona de la Santísima Trinidad, ha existido para siempre, conserva la divinidad, y la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo, en el versículo 14, se hace carne, es la Navidad. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo. Entonces, la segunda persona de la Santísima Trinidad, ahora en el versículo 14, se convierte en Jesús. Antes era la segunda persona de la Trinidad, pero en el versículo 14 el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En el versículo 11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, no a todos, solamente a los que creyeron en su nombre, les dio ¿qué? El derecho de ser hijos de Dios. Así que solamente hay dos grupos de personas en todo el mundo: los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Los hijos de Dios son aquellos que creen en Jesús como su único y suficiente medio de salvación. Los demás no son hijos de Dios y no tienen el derecho de decir el Padre Nuestro, porque al decirlo están mintiendo. Padre nuestro que estás en los cielos. Pero si no cree en Jesús, no es su padre, es Satanás. No tiene derecho. Está mintiendo al Padre cuando le dice Padre nuestro. Ahora, ¿quiénes son los que creen? Nadie puede creer. Porque en el versículo 13, el versículo 12 dice: más a todos los que lo recibieron. Pero el versículo 13 dice: ¿quiénes fueron los que creyeron? Los cuales, los que creyeron, no son engendrados de sangre, no porque sus padres sean cristianos, ni de voluntad de la carne, no, ni porque usted quiera ser cristiano, porque usted no puede ser cristiano, ni yo. No es de la voluntad de mi carne, tiene que ser de extra nos, ni de la voluntad de varón, no porque alguien le diga: repita esta oración y queda salvo. Porque eso sería por voluntad del hombre. Eso sería un papagayo. ¿Saben lo que es un loro, no? Yo creo en el Señor Jesucristo y lo acepto en mi corazón. Ya, queda salvo. Falso. Ese es un concepto falso de salvación. Porque cuando Pedro predicó el sermón de Joel, ¿sí?, dijo: y todos los que crean en el Señor serán salvos. Y déjeme decirle quién es ese Señor. Es ese Jesús que ustedes mataron. Pero con el plan de Dios lo resucitó. Y ellos se quebraron en su corazón y dijeron: ¿qué tenemos que hacer para estar salvos? Y siempre crean en el Señor Jesucristo. Pero no porque Pedro les diga crea, sino dice que su corazón estaba quebrantado por el Espíritu Santo que los llevó a Jesús. Ese sermón de Joel, que fue escrito más de 700 años antes de Jesús, lo usó Pedro, y con ese sermón más de 3,000 se convirtieron. Si ve el efecto del Antiguo Testamento en el Nuevo, increíble. Juan escribió el Evangelio de Juan con un propósito, y el propósito está en el capítulo 20, versículo 21. Esa es la tesis de Juan para escribir el libro de Juan. La escribió para probar la divinidad de Jesús, pero el objetivo principal está en el capítulo 20, versículo 21. Como esta no es mi Biblia, obviamente es difícil.
Hizo Jesús además muchas cosas. Perdón, 20:31. 20:31. Sí. El 30 dice, hizo además Jesús muchas cosas, otras señales, en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito, ¿para qué? Para que creáis. ¿Creáis qué? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y qué pasa cuando crees? Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esa es la razón por la cual se escribió este libro. Y si no lo comprendió, Dios, que es un gran maestro, lo repite nuevamente en el capítulo 21. Pero ahora vemos que una de las razones principales de este libro es para demostrar que Jesús es Dios, es hombre, y que presenta la divinidad de Jesús claramente y presenta como una persona queda salva, creyendo en el Señor Jesús. Ahora, volvemos al capítulo 1, versículo 13, los cuales, los que creen, no creen por sangre, ni por voluntad de la carne, ni porque yo pueda creer, ni por voluntad de varón, porque alguien le diga crea. Pero esta palabra, estas tres palabras, está toda la teología reformada, sino de Dios. Dios le tiene que dar ese regalo de la salvación, sino de Dios. ¿Y cómo lo prueba? Lo prueba porque en el capítulo 3, cuando Nicodemo, uno de los fariseos, viene a Jesús, le dice, Jesús, realmente tú debes de haber venido de Dios porque no hay nadie que haga todas estas cosas que tú haces. Y el Señor Jesús, en lugar de decirle gracias, Nicodemo, eres muy amable por darme tanto, le dijo no, inmediatamente le presentó el Evangelio. Y la presentación del Evangelio respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No naciere de nuevo es porque está muerto. No puede ver el reino de Dios. Y en el versículo 5 le dice, de cierto, la verdad te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, de Jesús y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Obviamente tiene que ver el reino de Dios, y cuando Dios lo regenera, porque está muerto en sus delitos y pecados, lo primero que ve es un tremendo infierno. Y ve todos sus pecados. Ve su maldad. Ve que no es bueno y necesita desesperadamente de alguien que es bueno para cubrir sus pecados y corre a Cristo. No hay ningún... Entonces, como usted ve, es una gracia irresistible, porque obviamente ve su pecado y ve la necesidad. Entonces, la pregunta es, ¿quién puede creer? La respuesta es nadie, porque no es de voluntad de la carne, ni voluntad de varón, esas tres palabras, sino de Dios. Sino de Dios. Es Dios que le tiene que regalar esa salvación. ¿Y cómo lo sabe? Lo sabe porque en el capítulo 6 de Juan, versículo 44, la pregunta que podemos hacernos es, ¿quién puede creer? ¿Puede responderme si leen el versículo 44 la primera palabra? Ninguno. Ninguno puede creer. ¿Por qué no puede creer? Porque está muerto. Y los muertos no pueden creer. Ninguno puede creer. ¡Wow! Aquí está la bella doctrina de la elección.
¿Cuál es la condición esencial para que pueda creer? Al menos. ¿Sí lo que dice ahí? Léalo conmigo. Ninguno puede venir a mí. No es que no puedes, no es que no quiera, es que no puede. Al menos si el Padre que me envió no lo trajere. El Padre tiene que agarrarlo, dárselo al Espíritu Santo y el Espíritu Santo se lo lleva a Jesús. Es una operación de la Santísima Trinidad. Y cuando el Espíritu lo trae, yo lo resucitaré en el último día. ¡Wow! Entonces, cuando nació Jesús, el misterio más grande de toda la eternidad es que un santo Dios que es eterno, infinito, ya ustedes escucharon todos los atributos de Dios, independiente, que no necesita a nadie para sobrevivir, se haya convertido en un niño y necesita de su mamá para sobrevivir. Esa humillación del santo Dios es el misterio, es el milagro más grande que ha hecho el santo Dios. Crear el mundo es fácil para Dios. Resucitar muertos es fácil para Él. Curar ciegos es fácil, porque es Dios. Pero que Él se comprometa Él mismo a encarnarse como una criatura es el milagro más grande que haya podido existir. Y sin ese milagro no hay salvación para nadie. El versículo 37 responde al versículo 44. ¿Sí? Cuando Él se encarnó, y en el Mateo capítulo 1, versículo 21, no vayan ahí, dice a José, no temas, porque el que va a nacer de tu esposa es Jesús. Recibirá el nombre de Jesús, que vino a salvar ¿a quién? ¿A quién? A todos, ¿no es verdad? No. A su pueblo. Solamente a sus ovejas, no a los cabritos. Solamente a su pueblo. O sea que vino a salvar solamente a algunos. Pero ¿quiénes son esos que vino a salvar? Versículo 37. Juan 6, 37. Vino a salvar a todos, ¿no es verdad? Sí, a todos los que el Padre le dio, pero solamente ellos. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Pero una vez que el Padre lo da, la persona va a venir a mí. Y que viene a mí, no lo echaré afuera. Ahora, ¿cuál es la analogía de la fe en este versículo? ¿Cómo explica usted esto? Que todo el que viene a mí no lo echaré afuera. Antes de irnos a la explicación de estos, me gustaría que viera el versículo 65, 6:65. Y dice, por eso os he dicho, que ¿cuántos pueden venir a mí? Ninguno. ¿Cuántas veces Jesús tiene que decir lo mismo? Es que somos tontitos. ¿Sí? Mire cuántas veces Él probó que su Biblia era verdad ayer, en las 16 horas de clase. ¿Sí? ¿Cuántas veces tuvo que...? Aquí lo repite. Ninguno puede venir a mí. ¿Cuál es la condición esencial? Si el Padre no lo trajere. Ustedes conocen muchos comentaristas, ¿no es verdad? ¿Podrían mencionar algunos? ¿Sí? ¿Quién? William Henderson. Matthew Henry. John MacArthur. Sí, pero no me han mencionado el más importante. Jesús.
¿Quieren ver un comentario de Jesús sobre el versículo 37? Veámoslo. Vayan, por favor, al capítulo 17. ¿Sí? Capítulo 17. Jesús hace un comentario y usa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 versículos. Este es mi plan de lección. Este es mi bosquejo. Usa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 versículos para comentar el versículo 37. Ojalá que no, le voy a dejar mi lección. Sí. Capítulo 17 de Juan. Y nos vamos a quedar ahí por el resto de las 3 horas que tengo. Estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado. Ahora esta es la oración de Jesús. Ustedes saben que el Padre Nuestro no es la oración de Jesús. ¿No es verdad? Aunque los gringos digan, es the Lord's Prayer. ¿Sí? Pero no es the Lord's Prayer. No es la oración de Jesús, el Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque ahí solamente nos estaba enseñando a orar. Si fuera la oración de Jesús, no podría decir perdona nuestros pecados. Porque Jesús no pecó. Sí, solamente nos estaba enseñando. Pero la oración de Jesús es el capítulo 17 de Juan, donde Él ora por Él mismo. ¿Y cómo oró? Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, porque también tu Hijo te glorifique a ti. Y aquí comienza a explicar el versículo 37. Versículo 2. Como les has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna ¿a quién? A todos los que tú me diste. Acuérdese, versículo 37. Todos los que me diste vendrán a mí. Y ninguno puede venir a mí, al menos que ¿qué? Que el Padre no los traiga con el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo puede negar elección? Entonces Jesús comienza a explicar aquí con 10 versículos la elección del versículo 37. Como le has dado potestad sobre toda carne. O sea que Jesús tiene potestad sobre los impíos y los santos. Para que dé vida eterna solamente ¿a qué? ¿A quiénes? A todos los que le diste. ¿Sí? Ahí está evidencia número 1. Luego en el versículo 6, evidencia número 2. He manifestado tu nombre, ¿a quiénes? A los hombres que del mundo, ¿qué? Me diste. ¿No le parece interesante? Comentario escrito por Jesús. Esa es la analogía de la fe. La Biblia explica la Biblia. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. O sea que el Padre no le dio a todos. Solamente a los que Él había escogido desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo sabe que estaban escogidos desde antes de la fundación del mundo? Porque tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Han guardado tu palabra porque eran tuyos, tú me los diste y yo les di el Espíritu. Por eso han guardado tu palabra. ¿Qué parte de lo que me diste no entiende? ¿Qué parte de esa palabra no entiende? Él es el que nos da la fe. 7. Otra evidencia. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado, todas las cosas incluyen nosotros, proceden de ti. Nosotros vamos a Jesús
porque procedemos del Padre desde antes de la fundación del mundo. Y éramos del Padre. Ese es el versículo 7. Versículo 9. Este es Jesús orando. Yo ruego ¿por quién? ¿Por todos? No. Por los que tú me diste. Por tus ovejas. Por ellos. Éramos ovejas descarriadas. Pero no éramos cabritos. Dios vino a salvar a sus ovejas. Y tenía ovejas del rebaño de los judíos, y tenía ovejas del rebaño de Norteamérica, y de los Gálatas, y de Colombia, y de México, y de todas otras partes. Tenía ovejitas en todas partes. Pero no todos los colombianos son sus ovejas. Ni todos los mexicanos son sus ovejas. Ni todos los norteamericanos, ni todos los judíos. ¿Sí? Solamente. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por quién. ¿Qué me diste? Otra evidencia clara. ¿Está hablando de qué versículo? Capítulo 6, versículo 37. Sí, todos los que me das vendrán a mí, y los que vienen a mí no les echo fuera. Y Jesús explica la analogía de la fe. Estamos haciendo una práctica de lo que estudiaron ayer. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. ¿Por qué? Porque eran del demonio, ahora son tuyos. No. Siempre han sido tuyos. Porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo. Y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Jesús no vino a dar la oportunidad de que alguien se salve. ¿A qué vino? Vino a salvar. Y salvando está haciendo la voluntad del Padre, que a eso lo mandó. Y haciendo la voluntad del Padre, glorifica al Padre y Él se glorifica a sí mismo. Versículo 10. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Es decir, vino a salvar a los que son del Padre. Y ahora que van a Jesús, son de Jesús también. El versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos, los que me mandaste a salvar, están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que, ¿qué? Me has dado. Es increíble que alguien niegue la elección. Negar la elección es negar las palabras de Jesús. Y negar las palabras de Jesús es negar a Jesús. Así que los que niegan la elección realmente están negando la salvación. Wow. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me diste, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Amados, como soy mal abogado, no voy a seguir poniendo las evidencias una tras de otra, pero quiero hacer un comentario aquí. Para que sean uno, así como nosotros. Esto es altamente significativo, amados. Cuando estamos en Cristo, participamos del amor intertrinitario del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Dios no nos puede amar, al menos que estemos en Cristo. Y cuando estamos en Cristo, Él no nos ama a nosotros, ama a Cristo que está en nosotros y por consiguiente nos ama a nosotros. Pero una persona que no cree en Cristo no puede participar de ese amor eterno, sino puede participar solamente de la ira de Dios.
Pero los que creen en Cristo, la ira de Dios que venía sobre nosotros cayó en Cristo. Y la justicia de Cristo fue transferida a nosotros, nuestro pecado transferido al Hijo, y al que no tenía pecado lo convirtió en pecado y lo hizo gritar: Dios mío, ¿por qué? Porque estaba cargando con el pecado de los que creyeran en Él, de los que el Padre le da. Sí, en el huerto de los olivos, Él dijo: papá, si es posible salvar a alguien de alguna otra manera, no me mates. No me hagas tomar este veneno, pasa esta copa de este veneno. Y fue el gran silencio cósmico de Getsemaní, porque 3 veces pidió y 3 veces se le negó porque tenía que ir a la cruz. El Padre tenía que matar a su Hijo para salvarnos. Esta salvación no es tan barata. Pero cuando llegó a la cruz, ya no dijo papá. Dijo: Dios mío, porque se estaba enfrentando a un juez por nosotros. Y cuando ya todo estuvo completado, cuando la transacción se hizo del cambio de nuestra miseria por su gloria, ya volvió y dijo: papá, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¡Wow! Ha completado la transacción. Ese era un paréntesis. Evidencia, capítulo 2, versículo 12. Este es Jesús comentando sobre el versículo 37. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los que me diste. O sea que nadie se puede salvar. El Padre tiene que traerlo. A los que me diste. Y a los que me diste yo los guardé. ¿Y cuántos de los elegidos se van a perder? Ninguno. Y ninguno de ellos se perdió cuando pequemos. Y Satanás nos tienta y nos lleva al pecado. Después de eso, tú y yo vamos a sentir un remordimiento y un dolor tremendo por nuestro pecado ante el Santo Dios. Es el Espíritu en nosotros que nos motiva. Pero Satanás te va a decir: ¡ja! ¿Ves qué tipo de cristiano eres? ¿Qué tipo de hijo de Dios eres? Tú no eres nada. No eres cristiano, mira lo que haces. Has perdido tu salvación. Recuérdele: Satanás, escrito está. En Juan 17, versículo 12. Ninguno de ellos se perdió. Mi salvación está segura. Y este pecado no me va a hacer perder mi salvación, porque he sido elegido por Dios desde antes de la fundación. La doctrina de la salvación, de la elección, es increíble. Esa seguridad no le da permiso de pecar. Sí, pero peca. Y cuando peca, lo lleva nuevamente a la confianza de que ninguno se va a perder. Sino el hijo de perdición fue el único. Los que no son elegidos se pierden. ¿Quién se perdió en este caso? Judas. Aquí anuncia que Judas está en el infierno. ¿Y por qué? Porque Dios es soberano. Y Dios ya había determinado eso desde antes de la fundación del mundo. Este es un versículo muy triste. Y la pregunta que usted se puede hacer es: Señor, ¿por qué yo? Yo merecía lo de Judas. Judas negó al Señor una vez. Nosotros lo hemos negado muchas veces. ¿Por qué no nos pasó por alto?
¿por qué no nos pasó por alto? Porque nos ha elegido, porque suyos éramos desde antes de la fundación del mundo. Para que la Escritura se cumpliese, eso es lo que ustedes estudiaron. Su Escritura responde al carácter de Dios. Yo no voy a cambiar. Ahora, ¿por qué Dios no eligió a Judas? Mi respuesta es Deuteronomio 29. ¿Qué dice? Las cosas ocultas de Dios son de Él. Yo no soy Dios, no sé. Pero lo que sí sé es que a mí no me pasó por alto. Lo que usted sabe, si usted cree en Cristo, es que Dios a ti no te pasó por alto. ¿No te parece interesante? Ok, versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Acuérdese que el mundo los va a aborrecer porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y luego dice, son tuyos. No te ruego, no oro que los quites del mundo. Acuérdense que Jesús en este momento está a la diestra del Padre orando por nosotros como oró por Pedro. Pedro no se perdió, no porque Pedro haya sido tan fantástico. Pedro lo negó 3 veces, Judas una vez. Pero Pedro no se perdió porque cuando Pedro le dijo al Señor, yo te sigo a todas partes, dice, ¿de verdad, Pedro? Te tengo una historia. Satanás ha pedido tu cuerpo para zarandearte. ¿Pero qué? Yo he orado por ti. Por eso es que no nos perdemos. Este que nos dio la vida, porque el Padre se lo dio, nos lo dio a Él, está orando por nosotros. Versículo 20. Mas no ruego solamente por ellos. ¿Por quién está rogando? Por todos los que van a creer en mí por la palabra de ellos. Ya está orando por los que aún no han nacido. Que el Padre ya los escogió desde antes de la fundación del mundo para que vengan a Él. Y eso es lo que estamos haciendo. En el Seminario Reformado Latinoamericano estamos enseñando a los pastores a predicar la palabra clara, expositivamente, verso por verso, dentro del contexto, ¿sí? Para que aquellos que van a creer en mí. ¿Por qué? Por la palabra de ellos, por la palabra de los pastores que anuncian la palabra de Dios. Verso 24. Padre, aquellos que ¿qué? Que me has dado. ¿Cuántas veces tiene que decir el Señor para que le creamos? Aquellos que me has dado. Quiero que donde yo estoy, también estén conmigo. ¿Para qué? ¿Para que la pasen bien en el cielo? No. Se trata de mi gloria. Para que vean mi gloria. ¿Qué me has dado? Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo para estar en Cristo. Ese amor intertrinitario que estamos hablando es tan intenso que el Padre ama al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ama al Hijo. El Hijo ama al Espíritu Santo. El Hijo ama al Padre. El Padre ama al Hijo. Y cuando nosotros estamos en Cristo, nos ama en Cristo. ¿Quiere verlo? Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste,
y les ha dado a conocer su nombre y le hará conocer su nombre. Pero antes dice, en el versículo 22, la gloria que me diste, yo les he dado. ¿Para qué? Para que sean uno. La iglesia. El tremendo amor a la iglesia. Mark Dever escribió el libro que sigue a las 9 marcas de la iglesia. Les recomiendo que lo lean, está en español. Van a sentir ustedes tanto amor el uno por el otro en la iglesia que se van a pelear. ¿Cómo puede amar al otro? ¿Cómo puede ayudarle al otro? ¿Cómo puede satisfacer al otro? Sí, porque Jesús dijo, yo quiero que ellos sean uno, mi cuerpo, mi iglesia, mi esposa, que sea uno. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y luego repite lo que le acabo de decir sobre el amor intertrinitario en el versículo 23. Yo en ellos. Wow. Jesús en nosotros. Ya no soy yo el que vivo, sino Cristo en mí. Y tú en mí, para que sean perfectos. ¡Wow! En el momento, el cielo, amados, inicia acá. Somos perfectos en Cristo. Dios nos ve y ve a Cristo en nosotros. Y no hay más perfección que la perfección de Cristo. En unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Cuando caminamos, la gente ven la manera como somos, ven lo que decimos, ven nuestro comportamiento. Y dicen, este es cristiano. Quiero estar en su lugar. ¿Por qué? Porque somos uno. Es como si Cristo estuviese caminando por ahí. ¿Sí? Por otra parte, Romanos 2:24 dice que si los cristianos se comportan mal, hacen que los paganos blasfemen al santo Dios, porque usted toma el nombre de cristiano, toma el nombre de Cristo y se porta como un demonio. ¿Sí? O ve a Cristo caminar, o invita a los paganos, a los impíos, a blasfemar el santo nombre de Dios por el comportamiento. Sí, hay mucha gente que dice, yo no voy a la iglesia porque hay una cantidad de hipócritas. Tengo una respuesta para ustedes. La iglesia no es hipócrita. La iglesia es una iglesia santa, pero hay gente en la iglesia que no son iglesia, y esos son los hipócritas. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El punto está probado, ¿no es verdad? El Padre en el Hijo en el Padre en el Espíritu Santo y nosotros en Cristo, nosotros dentro de este amor intertrinitario tan intenso que nunca, jamás termina. ¿Y eso comienza cuándo? Hoy. Estábamos hablando ayer de la gramática. Juan 3:18. Note eso por un momento y ya terminamos. ¿Ya se acabó el tiempo? ¿Sí? ¿Son las 10:30? ¿11:30? ¿A dónde se fue el tiempo? 3:18. Mucha gente sabe el 3:16. Pero Juan 3:18. El que en él cree. ¿En qué tiempo está el verbo? Pasado, presente o futuro.
presente, hoy. No es condenado. ¿Cuándo? Hoy. Sí, no dice no será condenado. Es importante el tiempo del verbo. No es condenado. Sí, la gramática. Pero el que no cree, ¿cuándo va a ser condenado? Ya. Ha sido condenado. ¿Por qué ha sido condenado? ¿Porque no ha hecho buenas obras? No. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amados, este asunto de la elección no es una invención de los reformadores. Ya en el Antiguo Testamento estaba escrito. Y ya en el Nuevo Testamento estaba escrito. Y Jesús lo proclamó una y otra y otra y otra vez. Voy a cerrar con el capítulo 12 de Juan, versículo 30 y versículo 12, versículo 37. Sí, Jesús, imagínense por un momento que el Señor Jesús está aquí predicando. Y hay aquí 500 personas. Hace milagros, predica, enseña claramente, más claro que el Dr. Burns. No yo. Sí. Imagine that Jesus is here, is teaching and teaches better than Dr. Burns. No escucho. Sí. I mentioned your name. Y aparte de enseñar también, hace milagros. ¿Cuántos de los 500 van a creer? Todos. Que es Jesús hablando. ¿No es verdad? ¿Sí o no? No. No. Solamente algunos van a creer. ¿Quiénes son los que van a creer? Los que el Padre le dio. Y Jesús dice eso. Capítulo 12, versículo 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. ¿Por qué? 38. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías. Tenía que las escrituras cumplirse. Ya Isaías había hablado de elección. Esto no es de los reformadores. ¿Y qué dijo Isaías? Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién va a creer en el Evangelio? ¿Quién? ¿A quién se le revelará el brazo del Señor? ¿A quién el Señor agarrará y salvará? Y luego dice, por esto no querían creer. ¿Eso es lo que dice ahí? ¿Qué dice? No podían. Es imposible para usted estar una hora bajo el agua sin ningún aparato que le lleve a respirar. ¿Por qué? No puede. Sus pulmones no están hechos para eso. Ninguno de ustedes puede volar como un pájaro sin equipo para volar. ¿Por qué? No puede. Nadie puede creer si el Padre no le da el regalo de la fe. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, eso está en el Antiguo Testamento, 700 años antes de Jesús. ¿Qué hizo? No solamente no les dio la gracia de creer, pero cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón.
No es porque alguien les diga crea. Y se conviertan y yo los salve. Ese sane en griego es salve. Amados, lo único que podemos decir a la pregunta, ¿por qué Dios no salvó a todos? La respuesta es esta. Porque Él tuvo misericordia del que Él quiso tener misericordia. Yo no sé por qué no salvó a todos, porque yo no soy Dios. Yo soy una criatura. Es como una cucaracha queriendo hablar conmigo. Sus pensamientos son más altos que los nuestros. Pero lo que sí podemos decir es, yo no sé por qué no eligió a todos, pero estoy feliz que no me pasó por alto y me dio el certificado del perdón de la pena capital eterna. Y una vez que me da ese perdón, no voy a decirle, ¿por qué no salvó a los otros? No, agarro mi perdón, mi certificado de perdón, le doy gracias. Y le digo, ¿por qué no me pasó por alto? Y ahora, si realmente estoy preocupado del resto que no creen, obedezco su último mandamiento que nos dejó antes de partir para el cielo. Mateo 28. Ve a todo el mundo. Preséntales el Evangelio, bautícelos enseñándoles y pidiéndoles que hagan todo lo que yo les he enseñado. Y aquellos que usted le va a presentar el Evangelio, que Dios ha elegido desde antes de la fundación del mundo, van a salvarse. Yo no sé, ni usted sabe quiénes son los elegidos del Señor. Por eso, si está preocupado por los demás, tiene la obligación de presentarle el Evangelio a todo el mundo. Y aquellas ovejas que Dios tenía desde antes de la fundación del mundo y se las da a Jesús, ellas vendrán. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por tu magnífico plan de salvación. ¿A quién se le pudiera ocurrir esto? Te damos gracias por la salvación que le has dado a muchos de los que están aquí. Pero a ellos que están aquí y que no han creído en Jesús como único y suficiente medio de salvación, Padre Santo, rogamos en el nombre de Jesús que tú los toques hoy con el poder del Espíritu Santo, con la presentación de este Evangelio, y que ellos irresistiblemente corran a Jesús por el poder de tu poder. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.